Ya. La primera parte, entonces, lo que estamos viendo acá es la mitosis, ¿ya? Sobre reproducción celular. A eso se refiere con la mitosis o la meiosis. La diferencia es que la reproducción celular se fragmenta entre mitosis y meiosis. Una de ellas es la que vamos a ver acá. Dice, ¿cuál es la función de la reproducción celular en la vida de las células individuales y de organismos completos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la función principal de una célula? ¿Por qué razón? De hecho, habla sobre la vida. ¿Cuál sería la función importante de una célula en nuestra vida? ¿El que lleva el ADN? Reproducirse por Eh, el ADN. correcto, alguien dieron dos respuestas. Una no la alcancé a escuchar porque fue muy bajita. ¿Algo dijo de ADN? ¿El que lleva el ADN? ¿Que lleva o transmite? ¿Algo así? Sí. ¿Ya? ¿Y la otra respuesta? La reproducción. Correcto, muy bien. Esas dos respuestas están excelentes. La vida, ¿cierto? A través de la reproducción celular y va a avanzar a través de distintas generaciones, transmitiendo, ¿cierto?, el ADN, y cómo lo va a hacer a través de la reproducción. Por eso diferencia entre mitosis y meiosis, mitosis siendo reproducción asexual, como muestra acá, porque habla de dos tipos de reproducción, asexual, esto sería mitosis, ¿cierto? ¿Por qué sería asexual? ¿A qué les suena? Si lleva la palabra Porque a. se reproduce sola. Exacto, ¿cierto? No necesita otro individuo para seguir perpetuando la vida. Y en este caso, también está la reproducción celular sexual, que tiene solo un objetivo, ¿cierto? Que es transmitir, en este caso, el ADN a las futuras generaciones a través de dos progenitores. Entonces, esto sería meiosis. La meiosis, ¿cierto? Lo que busca es perpetuar la vida de las generaciones a través de dos cosas. En el órgano femenino, ¿qué se daría en el órgano femenino todos los meses? ¿Cuál es el producto final? Los óvulos. Correcto. Y en los casos de los varones o los hombres, ¿cierto? El Los gameto. espermatozoides. Exacto. Muy bien. Ahí se produce la meiosis y da dos, en este caso, su objetivo principal son los gametos, que como bien dijo su compañera, los óvulos y los espermatozoides. En el caso de la mitosis es distinto, ¿cierto? Acá solo va a reproducir células a nivel de todo el organismo, aparte de los gametos, para reproducir, recomponer, ¿cierto? O regenerar nuevas células. Por ejemplo, nuestra piel constantemente está generando células asexuales porque se nos va degradando día a día, y por ende el cuerpo está generando más células para poder reemplazar y perpetuar nuestra piel y que se mantenga intacta. Por eso no necesita otro ser o otro órgano para hacer esa función. Y aquí sí tienen que diferenciar. Por ejemplo, ¿recuerdan lo que son las células diploides y haploides? Sí, profe. Las diploides son de 2 y las haploides de 4. Claro, eso sería en el final del proceso de la mitosis o la meiosis. Muy bien, de todas formas, está súper bien apuntada la respuesta. La diploide, como bien dijo su compañera, dijo que estaba de 2, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, profe. Ya. ¿Por qué razón se dice 2N? Porque son diploides, porque tienen 46 cromosomas, ¿cierto? Y en el caso de la meiosis, ¿qué célula sería? Si tenemos la mitosis, que son diploides, que son de 46 cromosomas. 23 cromosomas. ¿En cuál? ¿Mitosis o ¿La haploide? meiosis? Ah, En la mitosis. meiosis. Recuerden que Meiosis. exacto, la mitosis siempre va a ser asexual, entonces siempre va a tener células, como salen acá, hijas, que son dos, pero de 46 cromosomas cada una, ¿ya? En el caso de la meiosis, van a ser células haploide, porque sería incompatible con la vida si el espermatozoide llevara 46 cromosomas y 46 también el óvulo. Tiene que dividir, por eso tiene dos divisiones celulares. En el caso de la mitosis solo tiene una, como vamos a ver más adelante. Y por ende va a tener 23 cromosomas cada espermatozoide, cada óvulo. ¿Van clarito hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Vayan tomando apunte, háganse mapas conceptuales, o como les salga más fácil a ustedes después poder estudiar.
Muy bien. Avanzando con la clase, entonces llegamos al ADN. ¿Quién sabe que me podría decir rápidamente cuál es el significado de esa sigla de ADN? Una copia de la célula madre y el padre, ¿o no? Sí, o sea, sí se hacen copias, pero mi pregunta va enfocado, ¿qué significa ADN? Esa sigla. Podría salir una pregunta de prueba, por ejemplo. Información genética. No escuché. Ácido desoxirribonucleico. ¿Eso fue lo que dijo? Puede salir como pregunta de prueba. Es algo súper simple, entonces Información tienen que... genética. ¿Ah? Información genética. O no, O sea, claro, la función del ADN es transmitir la genética, ¿cierto?, de la especie que está transfiriendo a las nuevas generaciones. Mi pregunta iba más a enfocar algo simple, era qué significaba el ADN, ¿ya? Entonces, como bien dijo su compañera, es la contención genética, ¿cierto?, la carga genética que tiene un ser o una especie que va a transferir a una nueva generación. ¿Y cómo está compuesta esta cadena de ADN, ¿cierto? Por un lado, ¿cierto? Tiene dos hebras de ADN que forman las hélices del ADN como muestran en las imágenes, ¿cierto? Por un lado, esta cadena está compuesta por fosfatos libres, como se ven en esos círculos amarillos, y a su vez los azúcares libres, por ambos extremos. Eso le da como el cuerpo, en este caso, del ADN. Por el centro está la cadena específicamente unida a través de la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Esos son los componentes de nuestra cadena de ADN. ¿Y cómo se une entre una y otra? Esos que están en punteados rojos, ¿cierto? Son los láseres de hidrógeno. Ellos se encargan de unir un extremo al otro y le dan la forma para que no se desfragmente, ¿cierto? Acá dice, el láser de hidrógeno sostienen la base de pares complementarios del ADN. ¿Se fijan? Todo lo que está ahí es el enlace de hidrógeno que une entre la adenina y timina. Siempre la adenina va a estar unida a la timina, jamás va a estar unida a la guanina, por ejemplo. ¿Ya? Como bien comentaba en el inicio, dije, las dos hebras de ADN forman una doble hélice, que es, por eso se forman en espiral. Y 4 giros de la doble hélice de ADN muestran en esta imagen, va formando una cadena. Después se vuelve a repetir cada 4. Eso no es más que esa información. ¿Para qué razón o sea, va evolucionando entonces el ADN? Lo vamos a ver en la imagen siguiente. Mira, ¿cómo se organiza el ADN en los cromosomas de las células eucarióticas? ¿Por qué serían células eucarióticas? Porque son células animales, ¿cierto? El ADN e histona forman las cromátidas. Las cromátidas, como se ve en el producto final acá abajo, es una cromátida y otra cromátida. Son dos cromátidas. La diferencia está que cuando se unen estas dos cromátidas se forma el cromosoma. Pero si usted lo desnebra hacia atrás, ¿cierto? Va a ver que es simplemente la cadena del ADN lo que están formando el cromosoma, siendo que después se va fragmentando o condensando, mejor dicho, y forma una cromatida. Y a su vez se duplica y forma otra cromatida hermana. Y se unen a través de sus centrosómaros y forman el cromosoma. Por ejemplo, dice acá, el ADN unido a histona forman los nucleótidos, ¿cierto? Que la histona son esos bastoncitos amarillos que se ven envolviendo, en este caso, a las doble hélices sobre el nucleosoma, que es lo redondo que está ahí en rojo. Después dice, los nucleosomas forman cuentas sobre una hebra de ADN, lo van enrollando. Los nucleosomas se empaquetan en una espiral que se enrolla en otra espiral y así sucesivamente. ¿Se fijan? Entonces, simplemente es una cadena, ¿cierto?, de funciones para llegar a formar las cromátidas, ¿cierto? Y por consecuencia, el cromosoma. ¿Recuerdan las partes del cromosoma? ¿Cuáles son? Preguntó al grupo. ¿Perdón? ADN y proteína. Sí.
Por ejemplo, lo que vimos recién en el PPT anterior, este es el producto final de todas la cadena del ADN, por un lado y por otro. Esta es una cromátida, en realidad son dos, por eso se llaman cromátidas hermanas, se duplica, tiene la misma carga genética. Acá adentro, si usted lo descomprimiera, estaría todo el ADN como una hebra de lana o de hilo, como le llaman, ¿cierto? Al condensarse o apretarse, se forma una cromátida, se duplica y forma una cromátida hermana. La unión de ella a través del centrosómero, que es la parte central, forma el cromosoma. Todo esto se le llama cromosoma, ¿cierto? Tiene dos partes importantes que después vamos a ir viendo cuál es su función y su importancia, que es el cinetocoro, ¿cierto? Que son podríamos decir, la parte central o cinturón del cromosoma, está el cinetocoro, donde después ahí se van a unir los microtúbulos de los centrosómeros, ¿cierto? O en este caso de los centriolos, para dividir y hacer la división celular, ¿ya? Por un extremo está el brazo corto, que se le llama, que es igual a un alicate, por donde nosotros pinzaríamos cualquier elemento, ¿cierto? Y el brazo largo, ¿cierto? Que sería como los mangos. Y estos extremos serían los telómeros. Muy bien. Una vez entendiendo que la división celular son a través de los cromosomas, ¿cierto? A través de células diploides o haploides, según la función o división celular que esté ocurriendo. Para este caso estamos viendo mitosis, que es una reproducción asexual, que solo ocurre una división celular. Como lo estamos viendo aquí en pantalla, esta es la composición de nuestra división celular. Está compuesta por la primera parte, que se llama interfase, que a su vez se divide en tres fases. La G1, que es crecimiento y diferenciación celular, ¿cierto? Donde la célula se empieza a crecer y a diferenciar. Por ejemplo, ¿qué ven en el puntero donde estoy marcando? Eso que está como estrellado en rojo. ¿Qué organelo estaría ahí, que su función dentro de la célula, ¿cierto? Que está el aparato de Golgi, ¿cierto? Está la mitocondria, ¿cierto? Hay otro organelo que su función principal es dividir una célula. ¿Cómo se llama? El centriolo, profe. Correcto. Eso que está ahí es el centriolo. Y lo que está en morado y medio rojizo acá, El núcleo. el núcleo, ¿cierto? Todo esto es una célula. Lo transparente o azul que se ve ahí sería el citoplasma. Como está recién formándose la célula, tenemos por un lado el núcleo, ¿cierto? Y un centriolo, ¿cierto? De la fase G1 avanza a la fase S, pero hay una fase entre estas dos que se llama G0, donde, por ejemplo, cualquier célula a veces no termina con todo el proceso de división celular, sino que se queda estancada en esta fase y se devuelve. Por eso dice que en algunas circunstancias la célula puede regresar al ciclo celular, o sea, no llega a pasar por el ciclo de mitosis, ¿cierto? No se reproduce, no termina a puerto. De lo contrario, si sigue avanzando en la fase S, que aquí se sintetiza el ADN y se duplican los cromosomas, ¿cierto? En la fase G2, la célula sigue creciendo y se prepara para la división celular. La división celular es solo esta fase. Si bien se compone por todo esto de acá, pero específicamente donde se divide la célula, como muestra la imagen, se da la división mitótica, porque estamos hablando de mitosis. Al igual que la meiosis, existen las mismas fases que vienen ahí, que dice profase, metafase, anafase, telofase, y dentro de la telofase está la citocinesis, ¿ya? Una forma que yo cuando estaba estudiando, igual que ustedes, para recordar, por ejemplo, todos estos nombres, yo me lo memoricé como PEMAT. P de profase, ¿cierto? M de metafase, A de anafase y telofase, con la T. Entonces, para mí era fácil recordarlo, porque a veces me podía confundir cuál era primero entre metafase y profase, ¿cierto? Yo llamaba PEMAT, como un tip si es que les sirve a ustedes. Entonces, en la profase, ¿quién me podría decir qué es lo que está ocurriendo en la profase? ¿O qué es lo que ocurre? División celular, profe. Claro, en todo esto estaríamos haciendo una división celular, pero cada fase, la profase, metafase, ¿cierto? Y así sucesivamente ocurren cosas que solo ocurre por ejemplo, en la profase, que no ocurre en la metafase.
¿Qué ocurriría en la profase de una célula? Condensación, profe. Correcto, en este caso las cromátidas, como vimos, que eran así como delgaditas, se terminan de condensar porque acá el ADN está disperso, está suelto, ¿cierto? Se condensa, por eso hay artículos, o los profesores les pueden decir que hay una profase 1 y profase 2, porque el ADN está disuelto como una madeja de lana, suelto. Entonces se empieza a condensar, ¿cierto? Y se une, se transforma en una cromátida y a la vez en cromosomas. Pero ocurre algo más importante también. ¿Qué es lo que no se ve aquí, pero sí se ve acá, en la célula? Entre la G2 y la hiprofase. ¿Qué es lo que logran divisar dentro de esta célula? La formación del uso. Correcto, pero hay otra cosa que está antes de la formación del uso. Ah, que Los desaparece el nucleolo. Correcto, desaparece la membrana del núcleo. ¿Se fijan? Porque los cromosomas están dentro de la membrana nuclear. Entonces, si no en este caso los centriolos no podrían unirse a ellos si estuviera la membrana, porque habría una barrera, ¿cierto? Se disuelve o se desintegra la membrana nuclear. Y ahí quedan flotando en sí, en el citoplasma, los cromosomas. Muy bien. En esta fase también aparece el uso mitótico, como dijo su compañera, o uso divisional también, que son esas líneas rojas, donde los centriolos, o el centrómero, porque estos se llaman centrómeros y están compuestos por centriolos, ¿cierto? Encima aparecen los microtúbulos, que son esos colores esos líneas de color rojo que salen ahí, y se van a unir en una parte específica del cromosoma. ¿Cuál es la parte específica? Yo lo mencioné en las clases anteriores y lo acabo de mencionar en la imagen del cromosoma. ¿Cómo se llama lo que está en el cinturón del cromosoma? En la zona media. El centrómero. Los centrómeros son estos que están en cada lado opuesto, pero yo me refiero, ¿dónde se une? ¿Ah? Cinetocoro. Correcto. Ahí, en esa parte específica del cromosoma, ¿cierto? Donde están los cinetocoros, al medio, o en el cinturón, imagínense un cinturón de una persona en la zona media, en cada extremo estarían los cinetocoros. Ahí se unirían los microtúbulos, ¿cierto? De nuestro centriolo al cromosoma. ¿Para qué razón lo hace? Porque a través de esos microtúbulos y en esa unión los puede movilizar y mover a su voluntad o según el proceso que va pasando. Esas son las partes más importantes que ocurren en la profase. Siguiendo en el segundo proceso, inicia la metafase. ¿Qué ven ustedes o qué está pasando en la metafase? Es súper simple. Los cromosomas se alinean en el medio de la célula. Correcto. En la metafase no es más que eso. Si se fijan, los cromosomas acá están en otro orden, disperso, por decirlo así. Entonces, los centriolos, a través de los microtúbulos unidos en los cinetocoros, los va a movilizar y los va a unir en la zona media de la célula, o la línea del ecuador, como le podríamos llamar si estuviéramos viendo el planeta Tierra, ¿cierto? Acá al medio, los forma en filita. ¿Para qué razón? En la anafase, ¿qué estaría ocurriendo en la anafase? Si teníamos un cromosoma completo y ahora lo ven completo acá. Se separan. Correcto. Y se mueven a los polos. A los polos opuestos de la célula. En la anafase, ¿cierto? Divide nuestro cromosoma y ya no se llamarían cromosomas, sino serían, ¿qué serían acá entre uno y otro? Recuerden que habían dos cosas que formaban un cromosoma. ¿Cromatidas, profe? Las cromatinas, exacto. Como empieza a estirar el cromosoma de un lado a otro y a la vez empieza a empujar desde el centro con los microtúbulos, los va a dividir y ya el cromosoma ya no se va a llamar cromosoma, sino que es una cromátida. Por eso se llaman cromátidas hermanas. Y en la telofase, ¿qué estaría ocurriendo en la telofase? ¿Qué ven ustedes a diferencia de esta fase? Hay una gran diferencia también. ¿Un inicio nuevo o no? ¿Un qué? Un inicio nuevo. de Correcto. proceso, ¿no? Estaría duplicando de una célula, estaría duplicándose en dos. Pero, ¿qué pasa aquí al medio?
a diferencia de lo que no estaba acá, o sí está acá, Se separa, se están separando. correcto, pero aquí vuelve a aparecer, ¿cierto?, la membrana del núcleo. Si se fijan, acá están las cromátidas, los cromosomas, aquí no hay membrana, pero aquí sí estaba la célula con su núcleo. Aquí vuelve a aparecer en la última fase, que es la telofase. Y la citocinesis, ¿qué creen ustedes cuál sería la citocinesis en esta acción, en esta figura? La división celular. Claro, específicamente lo que ven aquí al medio, ¿cierto? Que es un anillo de actina, que ese anillo de actina está compuesto igual por proteínas que tienen nuestras fibras musculares. Se empieza a estrangular nuestra célula al punto que la va a dividir en dos. Por eso que la telofase habla de la citocinesis, que es nada más que la aparición del anillo de actina que empieza a estrangular la célula y la divide en dos. Y estas dos células serían diploides o haploides. Diploides. Haploide. ¿Diploides dijeron? Haploide. Estamos en mitosis. Vamos, dígame, responde. Diploide. Diploide, ¿está Estamos segura? diploide. ¿Está Sí. Muy ¿Me bien, equivoco? me gusta esa seguridad. Diploide, ahora usted dígame por qué razón es diploide. Porque estamos hablando de la mitosis, pues. Y la ¿Ya? mitosis es, no pasa como la segunda etapa, que ahí se separan. Correcto, pero hay una respuesta un poquito más exacta. ¿Estamos bien en todo lo que me ha dicho? Solo quiero... Porque son 46 cromosomas. Ahí está la Claro. respuesta. Exacto. Ustedes apenas vean en una célula que, por ejemplo, estuviera la sigla 2 con la N al lado, automáticamente ustedes estarían viendo una célula diploide porque tiene 46 cromosomas. Y esa célula, ¿dónde se ocupa la ocupa el cuerpo? ¿Para qué se hace esa división? ¿Por qué se crea esa célula nueva? Reproducción. ¿Se van a los órganos genitales de las personas? ¿Sirven para...? Se van a los varios. No, para todos los órganos menos los sexuales. Exacto, porque es asexual. Recuerden que en la mitosis su función no es producir óvulos o espermatozoides. ¿Ya? Muy bien, veo que van claritos. Acá en específico muestra, por ejemplo, el uso mitótico. ¿Qué es lo que vemos acá en amarillo? Centriolo. Está súper claro, de hecho lo dice acá, ¿cierto? No duden. Recuerden, ¿dónde estaba el centriolo acá? Un color, que me digan. ¿Cómo, profe? No le entendí. ¿Dónde estaría ubicado los centriolos acá? En la esta primera, ¿no? célula. ¿Ah? Al lado del núcleo, ¿Eso rojo que ve ahí o lo morado? el rojo. Correcto. Rojo. Es específicamente esto. Imaginen la célula completa. Mire, ¿en qué fase estaría esta célula? Según lo que hablamos recién. Anafase. No escuché. ¿Es la primera fase, profe, o no? ¿Cuál sería la primera fase? Profase. Ya, ¿y qué ocurrió en la profase? Migran a los polos. ¿Segura? Se separa. Sí. No. En la profase, recuerde que se desintegraba, ¿cierto? El núcleo o la membrana del nuclear, ¿cierto? Y aquí no hay membrana, ¿cierto? ¿Y dónde están ordenaditos? Aquí. En la zona media, ¿cierto? Están en los micro, claro, los microtúbulos. Estarían ordenaditos, estarían en la metafase. Porque estarían ordenaditos en la zona media o la línea ecuatorial de la célula. Estarían ordenaditos. Todavía no se están yendo a los extremos. Si se fija, cuando se van en los extremos es anafase. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se unen los microtúbulos del cromosoma? Les voy a correr la imagen porque me imagino que están tomando apuntes. Sí, No sé si... ¿Cómo era la pregunta?
¿Dónde se unen los microtúbulos de nuestros centriolos a la cromosoma para hacer la división en la anafase? Metafase. ¿En dónde? En la metafase. Metafase. Ya, pero yo estoy... Lo que preguntó, no Yo, entendí, exacto, por yo favor. estoy preguntando ¿dónde se unen los microtúbulos al cromosoma? Hay un lugar específico para poder estirarlos o moverlos. Había una parte en específica del cromosoma que el microtúbulo llegaba ahí para poder moverlo como lo ven en esta imagen, o movilizarlo, tomarlo. Kinetocoro, profe. Correcto, no se olviden. El cinetocoro está en la zona media de cada cromosoma, ¿cierto? Donde el centrómero une nuestras cromátidas hermanas, porque son dos palitos, unidos en el centro, igual que un alicate, y en el medio del cromosoma están los cinetocoros, y es ahí donde los microtúbulos, ¿cierto?, desplazados de nuestro centriolo, van a unirse al cromosoma para poder movilizarlo, porque si no, no tendrían dónde, cómo moverlo, o cómo estirarlo, o cómo dividirlo, como se ve también acá. ¿Ya? Si se fijan, acá están los centriolos, los microtúbulos, ¿a dónde estarían unidos? Kinetocoro. Correcto, eso no se le olvide. Siempre salen las pruebas. Y acá está diferenciando cada fase de la que hablamos recién. Por ejemplo, dice acá, los cromosomas duplicados se encuentran en estado extendido y suelto mientras, voy a soltar acá porque no veo, que los centriolos duplicados permanecen conglomerados. ¿Qué fase sería la de acá? ¿La interfase, profe, o no? Claro, lo dice ahí, pero hay una sigla, que es lo que salía cuando yo les mostré. Recuerde, tomen apunte. Cromosoma 23. Repítame más fuerte, que no le escuché. ¿El cromosoma de 23 o no, profe? No, porque recuerde que la interfase está descompuesta en tres fases. G1, ¿cierto? G0, S, y había otra fase antes de la profase. La G2. Correcto, en la G2, ¿cierto? Se está preparando nuestro cromosoma, ¿cierto? O nuestra célula para ingresar a la profase, que es la primera, ¿ya? Que es muy igual. La única diferencia es que acá en profase, por eso se le llama profase inicial y profase tardía, como existe una profase, pero a su vez también se puede dividir en dos. Y no se enrede y no se complique. La profase inicial, los centriolos, ¿cierto? O nuestro centrómero empezaría a formar el uso mitótico o el uso divisional, que es más que esas líneas que ven en rojo, que son los microtúbulos. Empiezan a desplazarse, ¿cierto?, a cada extremo de la célula y aparece ese uso mitótico o uso divisional. ¿Y para qué serían los microtúbulos? ¿Para qué se desplaza? Para después, cuando pase a la segunda fase, que es de la profase tardía, se desaparece el núcleo o la membrana del núcleo, mejor dicho. Los cromosomas, como ven, el ADN está así como suelto, se empieza a comprimir y va a formar en los cromosomas. Y los microtúbulos van a unir a los cinetocoros de esos cromosomas. Eso es. Por eso es la diferencia entre profase inicial y profase tardía. Tal como lo muestra acá. El uso, o polo del uso que le llaman, o uso mitótico, que son esas líneas amarillas, o sea, esas líneas rojas, se unen al cinetocoro. Por ejemplo, mira, aquí están ordenaditos y en filita. ¿Qué fase sería esa? Era súper simple esa fase. ¿Metafase? Metafase. ¿Metafase? Sí, profe. Bien. Exacto. ¿Bien? Eso es. Entonces, si esa es la metafase, ¿qué fase sería esta? ¿Estas dos? Profase. Correcto, de hecho está escrito abajo. La única diferencia es que en la profase inicial, ¿cierto? Los cromosomas se empiezan a condensar, ¿cierto? Desaparece ya en la profase tardía el núcleo de la célula, ¿cierto? Donde nuestros microtúbulos ya están unidos a nuestro cromosoma a través del cinetocoro. Y empieza la metafase tal como sale ahí,
ordenaditos los cromosomas en la línea media de nuestra célula. Entonces, ¿qué pasa en esta fase? Se la corro. Después de la metafase, ¿qué venía? Anafase. Ya, ¿y qué ocurría en la anafase? Los cromosomas se dividen y pasan a ser cromátidas. Correcto, y se van a los polos opuestos de la A los célula. polos opuestos, sí. Correcto. ¿Y qué fase venía después? Telofase. Telofase. Ay, nos salió al mismo tiempo. Muy bien, eso me gusta. Entonces, ¿qué pasaba en la telofase? Ocurren dos cosas. Descondensación y vuelve a aparecer la membrana. Correcto. ¿Y cómo se divide esa célula en dos? Hay un proceso que se da también en la telofase. Citocinesis. ¿Y qué es la citocinesis? Es la división por el anillo de actina. Correcto. Una vez que aparece ese anillo de actina, estrangula nuestra célula, ¿cierto? Al punto de dividirla en dos. Y otra vez aparece, y ahí tenemos dos células. ¿Y qué es eso rojito que está ahí? Los centriolos. Correcto. Entonces, ¿qué producto final arroja nuestra división de mitosis? ¿Qué tipo Dos de células células? diploides. ¿Células? Diploides. Diploides. ¿Y por qué razón son células diploides? Porque 46 son cromosomas. asexual. ¿Por qué qué? Son 46. Exacto, son 46 cromosomas. Y si son 46 cromosomas, ¿cuál es su función de esa célula? ¿A dónde se iría? ¿Se podría transformar en un cigoto, por ejemplo, en un bebé? No, profe. Exacto, pero ¿por qué El no? resto del cuerpo. Correcto, esa célula, ¿cierto? Se va a ir a cualquier lugar de nuestro cuerpo, de nuestro organismo que necesite reparar, ¿cierto? O mantener un órgano a través de las células, ¿cierto? Eso es, no es más que eso. Lo mismo que vieron acá se da en la meiosis, con la diferencia que este proceso, que ustedes ven acá como uno solo, se hace dos veces. Esta parte de acá, en la meiosis. El producto final de la meiosis van a ser dos células diploides, pero necesita dividir esas células diploides porque son de 46 cromosomas y vuelve a pasar por toda esta fase a una segunda división meiótica, porque es meiosis, para transformar en vez de dos, 4 células, pero van a ser de 23 cromosomas. ¿Ya? Chiquillas y chiquillos, si es que anotaron todos su nombre y root en el chat. Sí, profe. ¿Están todos? Ya voy a copiarlo antes que se me cierre esto. Mire, esta reunión se me va a cerrar en un minuto, por lo que veo ahí, porque todavía no me reparan o me solucionan el problema con el tema del Zoom. Voy a enviarle al grupo de WhatsApp el nuevo enlace. Cita Yesenia, Ya, profe. si quiere anotar su nombre y root, por favor. Para que nos volvamos a conectar y veamos la segunda fase, que es la meiosis, ¿ya? Espero que puedan estar los 7 que veo aquí para que así no se pierdan y aprovechen repasar todo lo que no han visto o lo que ya han visto y reforzarlo, les va a servir diferenciar. Y al final vamos a ver un pequeño video para que terminen de entender todo lo que vimos acá. ¿Les parece? Sí, profe. Ya, Mándelo chiquillos. nomás. Vuelvo a enviarlo en un par de minutos. Nos vemos.